Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Según la revista estadounidense de medicina de emergencia, el agua de coco se puede utilizar como un sustituto del plasma sanguíneo en una emergencia. El uso a corto plazo del agua de coco en un goteo de fluido de hidratación intravenosa se utilizó por primera vez en un paciente en 1999 y funcionó cuando no había nada más disponible. El productor de cine Joel Silver, quien es conocido por éxitos de taquilla como las películas de Arma Mortal, así como Matrix, ayudó con la invención del frisbee definitivo en la escuela secundaria. Más tarde fue incluido en el Salón de la Fama del Ultimate de los Estados Unidos. En 2005, un hombre con un doctorado en ciencia del vidrio llamado Don McPherson estaba jugando al frisbee definitivo en Santa Cruz, California, cuando su amigo le pidió usar unos lentes de sol que él mismo había fabricado. El amigo le dijo inmediatamente que ya no era daltónico debido a los lentes. Alrededor de 1 millón de personas en Pekín viven bajo tierra en búnkeres nucleares que fueron construidos durante la era de la Guerra Fría. Muchos de estos espacios comenzaron originalmente como refugios construidos durante un periodo de tensiones internacionales y con el paso del tiempo, algunos fueron adaptados para usos civiles. Durante años llegaron a funcionar como alojamientos de bajo costo para estudiantes, trabajadores y personas recién llegadas a la ciudad. El famoso compositor Wolfgang Amadeus Mozart compuso una vez una obertura en 3 horas, la noche anterior al estreno. Él también se encontraba con resaca por haber estado bebiendo más temprano esa noche. Los productores musicales Pharrell Williams y Chad Hugo, de The Neptunes, eran tan importantes en un punto a principios de la década de 2000 que aproximadamente el 43% de las canciones que se reproducían en las estaciones de radio de los Estados Unidos eran producidas por ellos. Tenían que programar las fechas de sus lanzamientos para que una canción no se superpusiera con las otras y saturara las ondas de radio. Según las fuentes informativas, el exdirector ejecutivo del popular sitio web virtual Neopets era un cientólogo que utilizaba el método de organigrama para su empresa. Este método fue diseñado por el creador de la cienciología, L. Ronald Hubbard, convirtiéndolo en el modelo de negocio para sus seguidores. Según un estudio publicado por la revista científica PLOS ONE, los investigadores descubrieron que mirar a la izquierda cuando se miente sobre algo no es cierto en absoluto. Cuando estudiaron a personas que daban testimonios de familiares desaparecidos, no hubo correlación entre las personas que asesinaron a los miembros de su familia y el mirar a la izquierda. No hacer contacto visual, sin embargo, es una historia diferente. Según la revista The Atlantic, un estudio de 1998 descubrió que el 54.4% de las personas en Islandia cree en los elfos. Sus ciudadanos han protestado contra la construcción de nuevas carreteras porque creen que esto perturbaría a estos seres. La palabra robot se originó en la obra de teatro checa de 1920 RUR del escritor Karel Čapek. El término proviene de la palabra eslava robota, que significa trabajador forzado. En esa historia, los robots no eran máquinas metálicas como suelen imaginarse hoy, sino trabajadores artificiales creados para realizar tareas humanas. Con el paso del tiempo, la palabra se extendió a distintos idiomas y terminó convirtiéndose en uno de los términos más reconocidos de la tecnología moderna, mucho antes de que existieran los robots industriales o la inteligencia artificial actual. La neuralgia del trigémino es un trastorno neuropático que se caracteriza por presentar episodios de dolor intenso en el rostro, originados en el nervio trigémino. El dolor suele describirse como una descarga eléctrica breve pero muy intensa, y en algunas personas puede desencadenarse por acciones cotidianas como hablar, sonreír, cepillarse los dientes o incluso sentir una corriente de aire en la cara. Debido a su intensidad, durante años ha sido considerada una de las afecciones dolorosas más severas relacionadas con el sistema nervioso y continúa siendo objeto de investigación para mejorar su tratamiento y comprensión. Minnesota es el único estado de los Estados Unidos que siempre ha tenido una población viable de lobos grises. Mientras que en muchas otras regiones los lobos desaparecieron por completo y luego tuvieron que ser reintroducidos o protegidos para recuperarse, en Minnesota lograron mantenerse de forma continua gracias a sus extensas zonas boscosas y áreas con menor densidad de población. Esta permanencia convirtió al estado en uno de los lugares más importantes para la conservación y el estudio del comportamiento del lobo gris en Norteamérica. Existen entre 5.000 y 7.000 idiomas en el planeta Tierra. Además, según los investigadores de la Universidad de Lyon, se determinó que el idioma con la mejor tasa de transferencia de información es el inglés, seguido de cerca por el francés, mientras que el español ocupa el tercer lugar.
La población de Monowi, Nebraska, es de una persona, y la única residente es una mujer de 84 años llamada Elsie Eiler. Ella es la alcaldesa, así como la bibliotecaria del pueblo, e incluso se otorgó a sí misma una licencia de licores para convertirse en la cantinera del lugar. También se paga impuestos a sí misma. A pesar de tener una sola habitante, el pueblo sigue manteniendo algunos procedimientos administrativos básicos para conservar su estatus municipal. El pequeño bar y la biblioteca funcionan como un punto de encuentro para visitantes y personas de comunidades cercanas. La plastilina Play-Doh fue fabricada originalmente con el propósito de ser un producto que pudiera limpiar los residuos de carbón del papel tapiz de las paredes. En una época en la que muchas casas se calentaban con carbón, era común que aparecieran manchas oscuras en interiores y este material ayudaba a retirarlas sin dañar la superficie. Cuando los sistemas de calefacción cambiaron y el producto perdió demanda, alguien descubrió que también funcionaba muy bien como material para que los niños moldearan figuras, lo que terminó transformándolo en uno de los juguetes creativos más conocidos del mundo. El peso promedio de una gaviota común es de solo 1 libra. A pesar de ser relativamente ligeras, estas aves tienen alas largas y una estructura corporal diseñada para aprovechar las corrientes de aire y recorrer grandes distancias con poco esfuerzo. Algunas especies pueden permanecer mucho tiempo planeando sobre el mar o zonas costeras sin gastar demasiada energía. También son conocidas por su capacidad de adaptarse a entornos urbanos y aprender rápidamente nuevas formas de conseguir alimento. El legendario entrenador de la NFL, Mike Ditka, fue el primer ala cerrada en ser incluido en el Salón de la Fama del fútbol americano profesional. Fue clasificado en el puesto número 90 en la lista de los 100 mejores jugadores de fútbol americano de todos los tiempos de Sporting News en 1999. Existe una probabilidad entre 64.000 millones de que tu huella dactilar coincida con la de otra persona en el mundo, y nunca se ha documentado que 2 personas tengan huellas dactilares idénticas. Los hermanos gemelos idénticos ni siquiera comparten las mismas huellas dactilares. Aunque comparten el mismo ADN, las pequeñas variaciones que ocurren durante el desarrollo dentro del útero hacen que los surcos y patrones se formen de manera distinta en cada dedo. Por esa razón, las huellas dactilares siguen siendo una de las herramientas más utilizadas para identificación personal y han sido empleadas durante más de un siglo en registros civiles y procesos forenses. El cirujano italiano Sergio Canavero propuso llevar a cabo un procedimiento experimental de trasplante de cabeza en seres humanos, una idea que llamó la atención por su enorme complejidad médica. Según las estimaciones difundidas en ese momento, la intervención requeriría una operación de larga duración y la participación de un amplio equipo médico. Entre las preocupaciones planteadas por especialistas se encontraban posibles complicaciones neurológicas, dificultades de adaptación y otros efectos importantes sobre el funcionamiento del organismo y la calidad de vida del paciente. Desde 1983, cada miembro del Congreso ha recibido una suscripción mensual a la revista Hustler. Intentaron detener la suscripción en 1984, pero el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos dictaminó más tarde que Hustler tenía derecho a seguir enviándole suscripciones bajo la primera enmienda. Para poder pagar su vestido de novia en 1947, la reina Isabel tuvo que ahorrar cupones de ración de ropa, después de que la Segunda Guerra Mundial devastara económicamente al país. También les tomó a 350 mujeres un total de 2 meses confeccionar el vestido. En 1972, 2 docenas de minas explosivas en el mar frente a la costa de Vietnam detonaron debido a una de las mayores llamaradas solares jamás registradas. La última llamarada solar de esa magnitud había ocurrido y sido registrada en 1859. La electricidad que se genera en el cerebro humano es suficiente para encender una pequeña bombilla de luz LED. Las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos extremadamente pequeños, y aunque la potencia total producida por el cerebro es baja para usos prácticos, la actividad eléctrica conjunta puede medirse con equipos especializados como los electroencefalogramas. El cerebro utiliza una cantidad sorprendentemente eficiente de energía para coordinar procesos como el movimiento, la memoria, la visión y el pensamiento, funcionando de manera continua incluso mientras dormimos. Antes de la invención del ascensor, los apartamentos más caros estaban ubicados en los pisos inferiores en lugar de los superiores. En aquella época, subir varios niveles por escaleras todos los días era incómodo y poco práctico, especialmente para familias adineradas, visitantes y personal de servicio. Los pisos bajos ofrecían acceso más rápido y requerían menos esfuerzo, por lo que eran considerados más prestigiosos. Con la llegada del ascensor, esa preferencia cambió y los niveles altos comenzaron a ganar valor por las vistas, la privacidad y la menor presencia de ruido de la calle.
El locutor e historiador nacional Sir David Attenborough es la única persona que ha ganado premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión por programas en cada uno de los formatos de blanco y negro, color, alta definición, 3D y 4K. El 75% de todas las primeras películas mudas que se hicieron se han perdido, según un exhaustivo estudio de la Biblioteca del Congreso. Un factor importante en esto fue el deterioro de las películas que eran de los años 1912 a 1929. La motosierra fue diseñada originalmente para ayudar en ciertos procedimientos médicos relacionados con el parto y no para cortar madera. Los primeros modelos eran herramientas manuales mucho más pequeñas que las actuales y se utilizaban para facilitar intervenciones quirúrgicas en una época en la que las técnicas médicas eran muy distintas a las modernas. Con el paso del tiempo, el mecanismo fue adaptándose, aumentando de tamaño y potencia, hasta encontrar un uso completamente diferente en trabajos forestales y de construcción, convirtiéndose en una herramienta asociada casi exclusivamente con el corte de madera. El primer alcalde afrodescendiente en el mundo occidental fue Severiano de Heredia, quien nació en La Habana, Cuba. Se convirtió en el alcalde de París, Francia, en 1879. Heredia murió de meningitis en su casa de París en 1901, a la edad de 64 años. Los caballos de la policía son entrenados exhaustivamente para no asustarse con los ruidos fuertes, tales como fuegos artificiales, multitudes que gritan o disparos de armas de fuego. También se recomienda que cualquier caballo doméstico pase por este entrenamiento para que sea más fácil de montar y cuidar. La prótesis de barba del actor Dwayne La Roca Johnson para la película de acción Hércules estaba hecha de pelo púbico de Jax. El proceso de aplicar el pelo en el rostro tomaba 3 horas cada día antes del rodaje de la película. Una gran parte de los sonidos aterradores que se escuchan en las películas de suspenso y de terror provienen de un instrumento musical llamado waterphone. Este instrumento produce sonidos metálicos, vibrantes y difíciles de identificar, algo que lo hizo muy popular para crear tensión e incomodidad en escenas de misterio o peligro. Se toca frotando o golpeando varillas metálicas unidas a una cámara con agua en su interior, lo que genera variaciones impredecibles en el sonido. Por esa cualidad tan particular, durante décadas fue utilizado no solo en cine, sino también en programas de televisión y efectos sonoros. La mayor población de personas japonesas que viven fuera de Japón se encuentra en Brasil, con alrededor de 1.5 millones de personas de ascendencia japonesa. La comunidad comenzó a crecer con fuerza a principios del siglo XX, cuando llegaron inmigrantes para trabajar principalmente en actividades agrícolas. Con el tiempo, muchas familias se establecieron de forma permanente y ayudaron a formar una de las diásporas japonesas más conocidas del mundo. Hoy en día, su influencia puede verse en festivales, gastronomía, barrios tradicionales y una mezcla cultural muy característica entre costumbres brasileñas y japonesas. La primera mujer en servir en el Senado de los Estados Unidos fue Rebecca Latimer Felton, el 21 de noviembre de 1922. Sin embargo, solo se desempeñó en el cargo durante 24 horas. También fue la senadora más longeva en ser juramentada, a los 87 años de edad. Falleció en 1930 a la edad de 94 años en Atlanta, Georgia. Las franquicias de medios con mayores ingresos acumulados de la historia incluyen a Pokémon, Star Wars y Hello Kitty. Pokémon se mantiene entre las franquicias más exitosas de todos los tiempos, por ingresos acumulados gracias a videojuegos, mercancía, cartas y entretenimiento. También destacan Hello Kitty y Star Wars, que han generado enormes cantidades a través de productos, licencias, cine y otros medios. Las mujeres en la época victoriana trataban a las aves muertas con arsénico y las colocaban sobre sus sombreros como decoración. Algunos de estos sombreros se exhiben hoy en día en los museos y todavía tienen rastros de arsénico, por lo que los empleados deben manipularlos con cuidado. Existe una leyenda japonesa de 1803 en la provincia de Hitachi, llamada Utsuro Bune, donde una mujer joven y atractiva llegó a la costa en un barco vacío y hablaba un idioma desconocido. También sostenía una caja que no dejaba que nadie tocara o abriera. Las personas que la descubrieron repararon su extraño barco y la devolvieron al mar. Las manzanas que se venden en las tiendas de los Estados Unidos pueden tener hasta 1 año de antigüedad. Esto es posible gracias al almacenamiento en cámaras frigoríficas con niveles controlados de temperatura, humedad y oxígeno que ralentizan el proceso natural de maduración. El objetivo no es conservarlas durante 1 año exacto, sino mantener disponibilidad constante fuera de la temporada de cosecha. Aún después de meses almacenadas, muchas conservan buena parte de su textura y apariencia antes de llegar a los supermercados.
El término transmisión proviene del método agrícola de plantar semillas en un campo al esparcirlas ampliamente por toda la zona. Con el tiempo, esa idea de distribuir algo hacia muchos lugares al mismo tiempo comenzó a utilizarse también en otros contextos, especialmente en la comunicación y la tecnología. Por eso hoy se habla de transmisiones de radio, televisión o datos digitales, conservando la misma idea original de enviar información desde un punto hacia una audiencia amplia de manera simultánea. Los luchadores de sumo en Japón solían ponerse implantes de silicona en la parte superior de la cabeza para cumplir con el requisito de estatura mínima de 5 pies y 8 pulgadas. El diente astillado del actor Jim Carrey de la película Tonto y Retonto era real. Se quitó la corona para la producción de la película para parecer aún más tonto. El número 666 en China no significa nada satánico, sino que en realidad significa fluido o hábil. En una transmisión en vivo del popular juego League of Legends, los espectadores chinos comentaban el número 6 una y otra vez, lo cual para ellos es el equivalente a dar un aplauso a los jugadores. El olor del espacio cósmico es similar al que se percibe en una carrera de NASCAR. Gases, metales fundidos y carnes cocinadas son olores que se podrían experimentar al flotar entre las estrellas. Estos olores son causados por las estrellas moribundas que nos rodean. Astronautas que han regresado de caminatas espaciales han comentado que ciertos residuos adheridos a sus trajes recordaban a metal caliente, humo o alimentos tostados. Aunque el espacio es un vacío y no puede olerse directamente, algunas partículas y compuestos que se forman por procesos energéticos terminan generando esas sensaciones cuando entran en contacto con el aire dentro de las naves. Los bebés tienen más de 60 huesos más en sus cuerpos que los adultos. Al nacer, el cuerpo humano tiene alrededor de 300 huesos, mientras que en la edad adulta quedan aproximadamente 206, porque muchos se fusionan durante el crecimiento. Este proceso ocurre especialmente en zonas como el cráneo, la columna y la pelvis. Tener más piezas óseas al inicio ayuda a que el cuerpo sea más flexible durante el nacimiento y permite que el esqueleto se adapte mientras el niño crece y se desarrolla. Los ataúdes y las urnas funerarias o cajas no son lo mismo. Un ataúd tradicional suele tener 6 lados, mientras que una caja de entierro solo tiene 4 lados y también es rectangular. Los ataúdes con una curva en el hombro son los que más se utilizan en el Reino Unido. Se estima que hay 2 millones de saunas en Finlandia, a pesar de que la población del país es de poco más de 5 millones de habitantes. Esto significa básicamente que gran parte de la población tiene acceso relativamente cercano a una sauna. En Finlandia, la sauna forma parte de la vida cotidiana y no se considera solo una actividad recreativa. Es común encontrarlas en viviendas, edificios residenciales, oficinas e incluso junto a lagos o cabañas. Para muchas personas también representa un momento de descanso, convivencia y una tradición que ha pasado de generación en generación. Según el Dr. Mitch Wilkinson de la Universidad de Baylor, existe una mutación genética en los caballos de América del Norte, así como de Asia, que hace que tengan el pelo rizado, tanto en estado doméstico como salvaje. Un lobo gris adulto es capaz de consumir más de 10 kilogramos de carne en una sola comida. Este comportamiento está relacionado con su estilo de vida en estado salvaje, donde no siempre tienen acceso constante al alimento, y pueden pasar varios días entre una caza y otra. Después de una captura exitosa suelen comer grandes cantidades en poco tiempo y luego descansar mientras digieren. Además, dentro de la manada existe cierto orden al alimentarse, donde normalmente los individuos dominantes comen primero antes que el resto. El pub más antiguo de Gran Bretaña es el Old Ferry Boat Inn, en el río Cam. Los propietarios han dicho que el pub fue fundado en el año 560, pero es más probable que fuera fundado alrededor del año 1400, según las estimaciones. Los atardeceres en Marte son azules en lugar de rojos debido a que las partículas finas de polvo suspendidas en su atmósfera dispersan la luz de una forma distinta a la que ocurre en la Tierra, mientras que durante el día el cielo marciano suele verse con tonos rojizos o anaranjados. Cerca del Sol al atardecer aparece un brillo azulado más intenso. Este efecto ocurre porque el polvo marciano permite que ciertas longitudes de onda de la luz atraviesen la atmósfera con mayor facilidad alrededor del horizonte, creando una escena que sería prácticamente opuesta a un atardecer terrestre. Jason Statham fue miembro del equipo nacional británico de natación durante 12 años y participó en los Juegos de la Mancomunidad de 1990. Sin embargo, nunca llegó al equipo olímpico y decidió convertirse en actor. En 1974, los indios de Cleveland celebraron la noche de la cerveza a 10 centavos durante un partido contra los Vigilantes de Texas. Los aficionados se emborracharon tanto que provocaron disturbios durante la novena entrada.
lo que hizo que se declarara la pérdida del juego por infracción, y los jugadores tuvieron que defenderse con bates de béisbol. Después de que el famoso escritor de ciencia ficción Isaac Asimov tuvo que someterse a una cirugía de triple bypass en 1983, contrajo el virus de inmunodeficiencia humana por una transfusión de sangre. Más tarde murió por complicaciones relacionadas, pero la causa se mantuvo en secreto para el público debido a la reputación que tenía la enfermedad en ese momento. La razón por la cual las manzanas flotan es porque están compuestas por un 25% de aire. También existen alrededor de 10.000 variedades diferentes de manzanas. Ese aire se encuentra distribuido en pequeños espacios dentro de la pulpa, lo que reduce su densidad y permite que permanezcan sobre el agua. A lo largo del tiempo se han desarrollado variedades con diferencias enormes en sabor, color, textura y uso, ya que algunas fueron creadas especialmente para consumo fresco, mientras que otras se cultivan para jugos, sidra o repostería. Un estudio realizado por la Sociedad Ornitológica afirma que los cantos de las aves del zorzal ermitaño oriental y del zorzal ermitaño occidental de América del Norte son diferentes. Esto significa que las aves tienen diferentes acentos según sus respectivas regiones geográficas, de manera similar a otros animales altamente inteligentes. Los terratenientes ricos en Gran Bretaña durante el siglo XVIII contrataban ermitaños para que vivieran en sus tierras con fines estéticos. Estos ermitaños solo vivían en la propiedad y reflexionaban sobre su existencia mientras ofrecían sabiduría a los visitantes. Un anuncio que buscaba a un ermitaño exigía que no pudiera hablar con nadie, cortarse el pelo ni salir de la propiedad. El gran incendio de Seattle del 6 de junio de 1889 mató a más de 1 millón de ratas, lo que en realidad ayudó a la ciudad a deshacerse de su incontrolable población de roedores. Ella Harper fue una niña que nació con una condición inusual donde sus rodillas se doblaban hacia atrás. Ella prefería caminar a 4 patas y era conocida como la niña camello. Más tarde se le pagaban $200 a la semana por actuar en el circo. Mary Edwards Walker es la primera y única mujer que ha recibido la Medalla de Honor por su admirable servicio como cirujana durante la Guerra Civil estadounidense. Además de ejercer medicina en una época en la que muy pocas mujeres podían hacerlo, trabajó atendiendo soldados cerca del frente y llegó a ser capturada durante un periodo del conflicto antes de ser intercambiada y liberada. Décadas después, su medalla fue retirada durante una revisión de criterios, pero posteriormente fue restaurada, consolidando su lugar como una figura histórica poco común dentro de la medicina y el servicio militar estadounidense. Cuando el árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York se desmonta cada año, se utiliza como madera para la organización Hábitat para la Humanidad. En 1990, una persona que veía el programa de televisión Los Más Buscados de Estados Unidos creyó reconocer a una niña desaparecida que aparecía en el episodio y decidió avisar a las autoridades. Tras investigar el caso, se descubrió que no era la menor buscada originalmente, sino otra niña que también había sido reportada como desaparecida tiempo antes. Finalmente fue localizada sana y pudo reunirse nuevamente con su familia. La galaxia de Andrómeda es tan masiva que si fuera más brillante y pudiéramos verla, nos parecería más grande que la Luna. Para tener una referencia, la Luna está a solo 400.000 kilómetros de nosotros, pero la galaxia de Andrómeda se encuentra a 25 quintillones de kilómetros, o 2.5 millones de años luz de distancia. Alrededor de 1917, los primeros neumáticos de los automóviles eran originalmente blancos, pero más tarde se les añadió un compuesto llamado negro de humo al caucho, el cual era un hollín fino fabricado. La adición de este material aumentó enormemente la resistencia al desgaste del neumático. En 1998, un niño logró sobrevivir a un grave ataque cometido por una persona mayor. A pesar de la presión y las amenazas, posteriormente ayudó a identificar al responsable ante las autoridades. El caso terminó con una condena de 40 años de prisión y con una compensación económica de $150.000 millones. Hay cientos de objetos hechos por el hombre que se han dejado en la superficie de la Luna. Entre estos artículos se encuentran una bolsa de orina, una placa monumental, palas y más de 70 vehículos. Si se sumaran todos estos objetos, resultaría en 400.000 libras de material fabricado por nosotros. En octubre de 1918, Filadelfia organizó un desfile masivo para promover el esfuerzo bélico. Las más de 200.000 personas que asistieron se amontonaron en la calle y quedaron expuestas al brote de gripe española. Más de 4.500 personas contrajeron la enfermedad mortal y como consecuencia murieron 2 semanas después del desfile.
Los cuerpos de las reses reciben estimulación eléctrica antes de ser procesados y desollados para evitar el endurecimiento de los músculos por el rigor mortis. Este procedimiento se utiliza en algunas plantas de procesamiento para acelerar ciertos cambios naturales que ocurren después del sacrificio y ayudar a conservar una textura más uniforme en la carne. También puede contribuir a reducir el tiempo necesario antes del enfriamiento y mejorar la consistencia del producto final. Aunque puede parecer un proceso moderno, estas técnicas llevan décadas utilizándose dentro de distintos sistemas de producción alimentaria. Hubo una escritora británica llamada Virginia Woolf, que falleció tras entrar al río Ouse, cerca de su casa. Según los relatos históricos, antes de hacerlo colocó peso dentro de los bolsillos de su abrigo. Su muerte ocurrió en 1941. El vehículo de exploración de Marte llamado Spirit duró 21.6 veces más tiempo en el planeta de lo que la NASA había previsto inicialmente. Se suponía que debía durar solo unos 90 días terrestres, pero en su lugar duró 2.269 días terrestres. El nieto del hermano del emperador francés Napoleón Bonaparte se llama Charles Joseph Bonaparte, originario de Baltimore, Maryland, y fue el creador de la Oficina Federal de Investigaciones, también conocida como el FBI. En 2027 se abrirá el informe de la autopsia de Elvis Presley por primera vez, 50 años después de la muerte de la estrella del rock. La existencia de ese periodo de reserva ha alimentado durante décadas numerosas especulaciones y teorías entre seguidores y medios. Parte del interés se debe a que Elvis sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música popular, y muchos consideran que cualquier información oficial relacionada con sus últimos días tendrá un enorme valor histórico y documental, incluso décadas después de su fallecimiento. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de las 250.000 a 300.000 plantas comestibles conocidas en el mundo, solo entre 150 y 200 son consumidas realmente por los seres humanos. El mismo estudio también encontró que el 75% de los alimentos del mundo se generan a partir de 12 plantas y 5 especies animales diferentes. En Sebastopol, California, es un delito menor tener o usar un arma nuclear. El hecho es condenable con hasta 6 meses de cárcel, una multa de $500 o ambas sanciones. Según el profesor de Sociología de la Universidad de California en San Diego, David P. Phillips, las mujeres tienen más probabilidades de morir una semana después de su cumpleaños que en cualquier otra semana del año. Phillips también informó que los hombres tienen más probabilidades de morir de 2 a 3 semanas antes de su cumpleaños. La epidemia de baile de 1518 en Estrasburgo fue un brote de baile maníaco que involucró a 400 personas, en su mayoría mujeres, a lo largo de un mes. 15 personas al día morían por ataques cardíacos y agotamiento. El elenco de Star Wars, Una Nueva Esperanza, se volvió famoso tan rápido que cuando Harrison Ford fue a comprar un disco a una tienda un día, los fanáticos lo notaron, corrieron hacia él y le rasgaron la mitad de la camisa. El eslogan «Mantén la calma» y continúa provino de un póster motivacional que los británicos crearon en 1939. El objetivo de este lema era elevar la moral del público durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que se hicieron 2.250.000 copias, los pósteres rara vez se exhibieron en público y se olvidaron en su mayoría hasta que se encontró uno en el año 2000. Según SeaWorld, los elefantes tienen un agudo sentido del olfato y son capaces de oler el agua a 19.2 kilómetros de distancia. Su sentido del olfato se utiliza constantemente al mover la trompa de un lado a otro para detectar nuevos olores e información. Los científicos están desarrollando un dispositivo que puede traducir las vocalizaciones de los animales en algo que podamos entender mediante el uso de inteligencia artificial. Han estado estudiando y recopilando datos de los perritos de la pradera durante 30 años y descubrieron que tienen su propio sistema de lenguaje. Según National Geographic, Países Bajos es el segundo mayor exportador de alimentos del mundo, por detrás de Estados Unidos, a pesar de ser un país pequeño con una población muy densa. Gran parte de este resultado se atribuye al uso intensivo de tecnología agrícola, invernaderos avanzados y métodos que buscan producir más utilizando menos espacio y recursos. El país se ha convertido en un referente mundial en agricultura de alta eficiencia, especialmente en cultivos de invernadero, horticultura y sistemas que optimizan el uso del agua y la energía. La boa constrictora es el único animal vivo cuyo nombre común en inglés es idéntico a su nombre científico. Además, cuando estas serpientes comienzan su ciclo de muda, sus ojos se vuelven de un color azul o rosado.
Este cambio ocurre porque se forma una capa de líquido entre la piel vieja y la nueva, lo que hace que la visión de la serpiente se vuelva más opaca temporalmente. Durante ese periodo suelen permanecer más quietas y cautelosas hasta completar el proceso y recuperar la claridad de sus ojos junto con la nueva capa de piel. Las 8.200 millones de personas de la Tierra podrían caber potencialmente dentro de un edificio de 1 kilómetro cúbico. Si cada ser humano en la Tierra se convirtiera en un grano de arroz, entonces esos 8.200 millones de granos cabrían dentro de un espacio de aproximadamente 6.9 metros cúbicos, lo cual sigue siendo comparable al tamaño aproximado de una casa de 2 pisos. Según William A. Hiscock de la Universidad Estatal de Montana, si estuvieras en una nave espacial que acelerara continuamente a una fuerza de gravedad y viajara al centro de nuestra galaxia y de regreso, solo te tomaría 40 años. Sin embargo, cuando regresaras, habrán pasado 60.000 años en la Tierra, a pesar de que para ti solo transcurrieron 40 años. Esto significa que técnicamente se puede viajar al futuro. En 2001, una psicóloga infantil fue condenada por permitir que un adolescente de 15 años que se encontraba en etapa terminal de cáncer tuviera un encuentro con una dama de compañía. Epona es una diosa celta de la religión galorromana, que es la protectora de los caballos, los burros, las mulas y los ponis. Era una figura poco común dentro del mundo antiguo, porque su culto logró extenderse más allá de las tradiciones locales, y llegó incluso a territorios del Imperio Romano. Con frecuencia era representada acompañada de caballos o sentada entre ellos, y también se le asociaba con los viajes, la prosperidad y el cuidado de los animales utilizados para el transporte y el trabajo cotidiano. En marzo de 1997, 39 miembros de la secta Heaven's Gate participaron en un evento colectivo que terminó con la pérdida de sus vidas, ya que creían que así podrían reunirse con una supuesta nave espacial extraterrestre que, según sus creencias, viajaba detrás del cometa Hale-Bopp mientras éste pasaba cerca de la Tierra. La película de 1988, Duro de Matar, era originalmente una secuela de la película de 1968, El Detective, protagonizada por Frank Sinatra. Debido a esto, Fox estaba obligada por contrato a ofrecerle el papel a Sinatra, pero él lo rechazó debido a su avanzada edad. El veterano de la Guerra Civil estadounidense, James Miller, recibió un disparo en la cabeza en la batalla de Chickamauga en 1863. No solo sobrevivió, sino que vivió con la herida abierta en la cabeza hasta los 70 años, cuando finalmente falleció. Fragmentos de la bala caían ocasionalmente y él se desmayaba durante varias horas después de que esto sucedía. Según el Museo Smithsoniano, los murciélagos saben cómo nadar y son sorprendentemente buenos en ello. Solo utilizan este truco cuando surge la necesidad o cuando se encuentran en situaciones de estrés. Incluso se sabe que algunas especies cazan para conseguir alimento y agua. La novelista inglesa Jane Austen está enterrada en la Catedral de Winchester en Inglaterra, junto con antiguos reyes que datan del año 611. La popular canción navideña Jingle Bells, escrita por James Lord Pierpont en el siglo XIX, no era originalmente una canción de Navidad, sino una canción para beber que se cantaba en las carreras de trineos de caballos en Medford, Massachusetts. También se interpretó por primera vez durante un servicio de acción de gracias, no en uno de Navidad. El Coliseo del Condado de Oakland Alameda fue el último coliseo compartido en uso por la NFL y las grandes ligas de béisbol. Albergó a los Oakland Raiders y a los Oakland Athletics hasta que los Oakland Raiders se mudaron a Las Vegas, lo que eliminó los coliseos combinados. Cuando Marcos Rodríguez Pantoja fue abandonado cuando era niño en la naturaleza de España en 1965, vivió con lobos durante 15 años. Después de ser descubierto y acogido por los seres humanos, aprendió a hablar y todavía está vivo hoy en día. No hay películas que hayan ganado el premio a la mejor película que también hayan presentado un helicóptero explotando. Además, el director que ha explotado más helicópteros en sus películas es Roland Emmerich, con un total de 10. Explotó 4 en Día de la Independencia, 3 en Godzilla y 3 en El Ataque. Hasta 2009, las únicas 3 religiones que se podían poner en una tarjeta de identificación egipcia eran la musulmana, la cristiana y la judía. Ahora se permite que las personas de otras religiones simplemente pongan un guión en esa parte de su tarjeta de identificación si no practican esas 3 religiones en particular. La religión Bahá'í, así como otras, siguen sin ser reconocidas por el gobierno egipcio. Según Goldman Sachs, el número de mascotas registradas en Japón supera la cantidad de niños menores de 15 años. Hay 21.3 millones de mascotas en comparación con los 16.5 millones de niños menores de 15 años.
El récord mundial Guinness de la mayor cantidad de juegos perfectos en el juego de bolos de Wii ocurrió en 2012 por un hombre de 85 años llamado John Bates de Onalaska, Wisconsin. Se grabó a sí mismo completando 20.000 juegos perfectos en cientos de videos. La actriz Daveigh Chase no solo interpretó a Samara en la película de terror El Aro, sino que también prestó su voz para el personaje de Lilo en la película de Disney Lilo y Stitch. Científicos de Harvard insertaron un archivo GIF en el ADN de una bacteria. El GIF constaba de 5 fotogramas de un caballo al galope, y los investigadores lo lograron transfiriendo la imagen en movimiento a los nucleótidos de la bacteria E. coli. Existe la posibilidad de que los hombres con sobrepeso puedan transmitir la obesidad genética a sus hijos debido a la información alterada que se encuentra en su esperma. La leche de un antílope eland puede durar hasta 8 meses si se prepara adecuadamente, en comparación con la de una vaca, que solo dura unos pocos días. También pueden producir más leche que una vaca y se sabe que tiene buen sabor. La frecuencia cardíaca en reposo del velocista olímpico Usain Bolt es de 33 latidos por minuto. En comparación, la del estadounidense promedio suele encontrarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca baja en atletas de alto nivel suele asociarse con un corazón más eficiente, capaz de bombear mayor cantidad de sangre en cada latido, y necesitar menos esfuerzo en reposo. Aunque este tipo de valores puede parecer inusual, entre deportistas de élite no es raro encontrar registros considerablemente inferiores al promedio de la población general. Un antiguo templo indio en una cueva llamado el Templo Kailasa es una estructura megalítica hindú que fue tallada en una sola roca. Los escultores del templo comenzaron en la parte superior de la roca y excavaron su camino hacia abajo. Esta técnica permitió retirar enormes cantidades de piedra sin ensamblar bloques por separado, algo que todavía impresiona a arquitectos e historiadores. El complejo incluye columnas, pasillos, esculturas y detalles decorativos directamente integrados en la roca original, y se cree que su construcción requirió una planificación extremadamente precisa para evitar errores imposibles de corregir durante el tallado. Existe una prisión falsa en Corea del Sur en la que se registran personas de negocios y estudiantes estresados para relajarse y encontrar alivio. No se les permite tener teléfonos móviles ni relojes, y tampoco tienen permitido hablar con otros internos. Su menú es una papilla de arroz para el desayuno y una papa dulce al vapor con un batido de plátano para la cena. Después de la trágica muerte de Heath Ledger en 2008, Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell asumieron su papel inacabado para la película El imaginario mundo del Dr. Parnassus. Luego, los 3 actores donaron sus respectivos salarios a la hija de Ledger. El reloj de la mayoría de los hornos de microondas utiliza más energía a lo largo de su vida útil que la que consume para cocinar los alimentos. Esto significa que si deseas que el microondas gaste la menor cantidad de dinero, es mejor encenderlo solo cuando necesites usarlo para calentar alimentos en lugar de utilizar el reloj. McDonald's compra alrededor de 2.000 millones de huevos al año en Estados Unidos, lo que la convierte en una de las mayores compradoras de huevos del país. Como parte de sus iniciativas de abastecimiento y bienestar animal, la empresa dejó de utilizar huevos provenientes de gallinas criadas en jaulas para sus restaurantes en Estados Unidos y logró cumplir esa transición antes de lo previsto, alcanzando el uso de huevos 100% libres de jaula. John Johnson fue un hombre de la montaña del siglo XIX conocido por el apodo de Johnson, el comedor de hígados. Con el paso del tiempo surgieron relatos y leyendas que afirmaban que llevó a cabo actos extremos contra miembros de la tribu Crow, como parte de una supuesta venganza por la muerte de su esposa, quien, según algunas versiones, pertenecía a la tribu Flathead. También se decía que estas acciones tenían un significado simbólico, relacionado con las creencias espirituales de la época. Años después, según esos relatos, terminó haciendo las paces con la tribu y murió a los 75 años en Santa Mónica en 1900. Cuando una madre que conducía con su hijo desvió su automóvil fuera de la carretera y cayó al agua, entró en pánico. Sin embargo, esta mujer recordó un episodio de Cazadores de Mitos que decía que hay que esperar hasta que el automóvil se llene de agua antes de abrir la puerta para que la presión se iguale. A pesar de querer salir, esperó pacientemente con su hijo a que el automóvil se llenara por completo. Luego abrió la puerta del automóvil fácilmente y los dos escaparon a salvo. El país de Ecuador cambió su moneda al dólar estadounidense en el año 2000. La medida fue adoptada durante un periodo de crisis económica e inflación con el objetivo de estabilizar los precios y recuperar la confianza financiera. Antes de ese cambio, la moneda oficial era el sucre ecuatoriano. Aunque el país utiliza el dólar para sus transacciones diarias, también emite monedas propias con denominaciones equivalentes a las monedas estadounidenses para circular dentro de su territorio.
La canción principal del popular programa de televisión It's Always Sunny in Philadelphia fue escrita por el compositor alemán Heinz Kiesling en la década de 1960. Kiesling murió en el año 2003, 2 años antes de que el programa se estrenara en la televisión. Existe un lenguaje en las montañas de las Islas Canarias que consiste en silbidos y que se ha utilizado durante siglos. El idioma se llama silbo-gomero y se emplea transfiriendo el español a sonidos de silbidos, lo que hace que los mensajes viajen más lejos y con más fuerza que si se gritara. El país de Finlandia tiene aproximadamente 10 árboles por cada persona en el mundo. Esto se debe a que gran parte del territorio finlandés está cubierto por bosques, convirtiéndolo en uno de los países más forestales de Europa. Sus extensas áreas boscosas forman parte importante de la vida cotidiana, la economía y las actividades al aire libre del país. Además, la gestión forestal ha permitido mantener grandes extensiones verdes durante generaciones, combinando conservación con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Las películas navideñas de Hallmark Channel se filman generalmente en el verano. Debido a esto, casi no hay nieve real en las películas, ya que es artificial y costaría más dinero de producir. Además, el presupuesto para estas películas navideñas ronda los $2 millones, lo cual es aproximadamente el costo de la mayoría de los episodios de las series de televisión. El propano es un gas inodoro al que se le añade olor intencionalmente para que las personas sean capaces de detectar cuándo el gas está presente o si hay una fuga. Para lograrlo, normalmente se le agrega una sustancia con olor intenso similar al azufre o a huevos cocidos, de modo que incluso pequeñas cantidades puedan notarse rápidamente. Esta práctica se volvió un estándar de seguridad porque el propano puro es invisible y no tiene olor natural, por lo que una fuga podría pasar desapercibida hasta alcanzar concentraciones peligrosas en espacios cerrados. Según el científico de la Universidad de California en Berkeley, Martin Banks, los animales con pupilas en forma de rendijas verticales tienen probabilidades de ser depredadores de emboscada. Explicó que estos animales necesitan juzgar correctamente la distancia entre ellos y su presa, y tener rendijas verticales optimiza esa capacidad. Durante la expedición Donner en 1846, una tribu nativa americana local llamada la tribu Washoe intentó ayudar a los viajeros en dificultades dándoles comida. La expedición Donner rechazó su ayuda e incluso disparó contra la tribu cuando se acercaron. La tribu decidió dejar de intentar ayudar y finalmente observó cómo el grupo tuvo que tomar medidas extremas para intentar sobrevivir a las difíciles condiciones que enfrentaban. El estado de los Estados Unidos que tiene la edad más joven posible para casarse con el consentimiento de los padres es Massachusetts, donde los niños pueden casarse a los 14 años y las niñas a los 12 años. La edad más joven en Nuevo Hampshire para casarse con el consentimiento de los padres también es de 14 años para los niños, pero de 13 años para las niñas. En el año 2012, se reveló que al jefe de policía de un pequeño pueblo de Nuevo México no se le permitía portar un arma debido a sus antecedentes penales. Al final tuvo que dejar el cargo, y el único miembro certificado que quedó en la fuerza policial fue una perra rastreadora de drogas llamada Nika. Los conductores de la empresa de mensajería UPS tienen una ruta específica que deben seguir, la cual incluye no girar nunca a la izquierda. Aunque a veces puede tomar más tiempo llegar a su destino, esto reduce la posibilidad de sufrir un accidente y ahorra combustible. Según una historia de un sitio web de noticias, un infante de marina que luchaba en Afganistán llamó al servicio de atención al cliente para su rifle Barrett M107, cuando este falló en un tiroteo. El empleado de atención al cliente lo guió a través de las instrucciones sobre cómo solucionarlo y el infante de marina regresó al combate momentos después. Según datos de consumo recopilados en Estados Unidos, se estimó que millones de estadounidenses consumían grandes cantidades de pepinillos al año. Una de esas estimaciones señalaba que alrededor de 3.400.000 personas comieron 6 frascos o más durante ese periodo. Coco era conocida por mostrar interés y curiosidad por distintos rasgos físicos y comportamientos humanos durante sus interacciones con personas. En 2005, 3 integrantes del personal de la Fundación Gorila presentaron demandas contra la organización, alegando que se les había presionado para participar en dinámicas que consideraban incómodas o inapropiadas durante actividades relacionadas con Coco. El caso terminó resolviéndose fuera de los tribunales. Ella, Slack, trabajó durante décadas como doble de cuerpo de la reina Isabel para ensayos y preparativos de ceremonias oficiales. Su función consistía en ocupar el lugar de la reina durante pruebas de iluminación, posiciones y movimientos antes de grandes eventos, permitiendo que todo estuviera coordinado sin requerir la presencia constante de la monarca. En 1994, una maestra de escuela llamada Annalisa Flanagan
rompió el récord mundial de la voz más fuerte. Gritó la palabra silencio, la cual registró 121.7 decibelios, lo que equivale a un motor de reacción. En 2010, los restos de una viuda llamada Julia Martha Thomas fueron encontrados en el patio trasero de la casa del famoso naturalista Sir David Attenborough. Se descubrió que fue asesinada por su sirvienta, quien la enterró allí en 1879. El equipo de la NFL, los Green Bay Packers, es el único equipo deportivo profesional de las grandes ligas en los Estados Unidos que es de propiedad pública y sin fines de lucro. La organización ha sido propiedad de los aficionados desde la década de 1920. El río Congo es el único río del mundo que cruza el Ecuador 2 veces al fluir hacia el norte y hacia el sur del mismo. También es conocido por ser uno de los ríos más caudalosos del planeta y uno de los más importantes de África. Su recorrido atraviesa extensas selvas tropicales y conecta ecosistemas con una biodiversidad extraordinaria. Además, algunas zonas del río alcanzan profundidades tan grandes que todavía siguen siendo objeto de estudio por parte de científicos e hidrólogos. En 2005, un juez de Niagara Falls sentenció a la cárcel a las 46 personas que se encontraban en su sala de audiencias después de que sonó un teléfono celular y nadie se hizo responsable. Los 46 acusados pasaron 2 horas en una celda de detención antes de ser liberados, ya que la sentencia se consideró un abuso del poder judicial. La famosa gobernante egipcia Cleopatra no era realmente egipcia, sino que provenía de un linaje de macedonios griegos que descendían de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno. Aún así, gobernó Egipto y es recordada por haber adoptado muchas costumbres locales. También suele mencionarse que fue una de las primeras personas de la dinastía ptolemaica en aprender el idioma egipcio además del griego, algo que ayudó a fortalecer su imagen como gobernante ante la población del reino. Solo 3 astronautas han muerto en el espacio: Georgy Dobrovolsky, Viktor Patsayev y Vladislav Volkov, de la nave espacial rusa Soyuz 11, sufrieron una descompresión en el espacio. Esto ocurrió cuando se desacoplaron de la estación Salyut 1 el 30 de junio de 1971. La cápsula continuó su regreso de manera automática y aterrizó con aparente normalidad, por lo que al principio nadie sospechó que algo había salido mal. Después de este accidente se modificó el programa Soyuz y se volvió obligatorio el uso de trajes presurizados durante fases críticas del vuelo espacial. Steve Jobs comía con frecuencia en el restaurante mediterráneo de su padre biológico en San José, California, sin saber nunca que el dueño era su padre. Incluso se conocieron en algunas ocasiones antes de descubrir la relación familiar. Su padre biológico, que trabajaba en el negocio de restaurantes, llegó a recordar después que había tratado con él como con cualquier otro cliente sin imaginar quién era realmente. En los premios de cine MTV de 2009, Sacha Baron Cohen se vistió como una versión semidesnuda de su personaje Bruno y aterrizó en el regazo del rapero Eminem, después de un fallo planificado en el sistema de vuelo hacia el escenario. Eminem abandonó los premios disgustado, pero más tarde reveló que los dos planearon el truco y que se rió en la habitación de su hotel durante 3 horas. La película de Disney Lilo y Stitch tenía originalmente una escena de un accidente de avión, pero después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue eliminada de la película y se cambió por el choque de una nave espacial extraterrestre. La escena pasó de ser un avión estrellándose contra edificios a ser una nave espacial que se estrellaba contra las montañas. Al baño de un barco también se le llama cabezal, debido a que se ubicaban en la proa o parte delantera de los barcos de vela. Esto se hacía para que el viento que empujaba el barco hacia adelante también se llevara el olor, en lugar de permitir que el aroma viajara hacia la parte trasera. Según algunas investigaciones en el campo de la psicología y el comportamiento humano, se ha observado una ligera diferencia estadística en la proporción de personas zurdas entre distintos grupos de población. Algunos estudios han señalado una mayor presencia de lateralidad izquierda en ciertos grupos en comparación con el promedio general. Moxie Boggs tiene el récord del jugador de baloncesto de la NBA más bajo de todos los tiempos, con una estatura de 5 pies y 3 pulgadas. A pesar de su altura, desarrolló una carrera de más de una década en una liga dominada por jugadores mucho más altos, y se destacó especialmente por su velocidad, control del balón y capacidad defensiva. El terrier escocés del presidente Franklin D. Roosevelt, Fala, era tan conocido entre los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial que los soldados estadounidenses les preguntaban a otros soldados cuál era el nombre de su perro para poder confirmar que los soldados a los que estaban interrogando no eran espías alemanes. Cuando la madre del ex luchador de la WWE, Chris Masters, quedó atrapada en una casa en llamas,
Él arrancó un árbol de 3 metros de altura del suelo para que él y la policía pudieran romper una ventana que el árbol estaba bloqueando y así poder sacarla. Una empresa de municiones llamada Advanced Ballistic Concepts ha creado un cartucho de escopeta que está lleno de diferentes condimentos, el cual se dispara a un pato cuando lo cazan. Ellos llaman a este nuevo invento el cartucho para pato precondimentado. Los antiguos mayas pensaban que los pavos eran un símbolo de poder y los adoraban como a dioses alrededor del año 300 a.C., cuando estaban en el apogeo de su civilización. Creían que tenían habilidades sobrenaturales y, por lo tanto, eran propiedad exclusiva de las personas más ricas y poderosas. Un hombre británico de 34 años se abrió un pequeño agujero en la garganta cuando intentó contener un estornudo. Aunque es un evento extremadamente raro, los especialistas suelen recomendar dejar salir el estornudo de forma natural en lugar de tapar completamente la nariz y la boca. La popular serie animada Arthur ya no sigue estrenando nuevos episodios, ya que finalizó después de una larga trayectoria en televisión infantil. Por otro lado, South Park continúa emitiendo episodios nuevos y se mantiene como una de las series animadas más longevas de Estados Unidos. En duración entre series animadas estadounidenses, solo está por detrás de Los Simpson. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, San Luis ha perdido el 64% de su población desde 1950, lo cual representa el porcentaje más alto de cualquier ciudad estadounidense, con 100,000 o más habitantes. Detroit, Michigan y Youngstown, Ohio, son las únicas otras dos ciudades de los Estados Unidos que han tenido una disminución de población de al menos el 60% dentro de ese mismo periodo. Según el medio Vox, el helado de astronauta siempre ha sido un mito y nunca se ha consumido en el espacio. Se utilizó como una estrategia de mercadotecnia para despertar el interés de los jóvenes por la exploración espacial y la idea de la comida del futuro. Aunque el producto existe y se vende como una curiosidad, los astronautas reales suelen consumir alimentos diseñados para conservar mejor la textura, el sabor y el valor nutricional en condiciones espaciales. Con el tiempo, el llamado helado de astronauta terminó siendo más un recuerdo temático que una comida asociada a las misiones espaciales. El actor Dick Van Dyke le pagó a Walt Disney $4,000 para interpretar el papel del banquero, el señor Dawes Mayor, en la película clásica de 1964 Mary Poppins. Él también era más conocido por interpretar el papel de Bert, el desollinador. El 18 de noviembre de 1977. El primer beso interracial que se televisó entre dos hombres involucró a Bill Murray y al legendario corredor de la NFL, Walter Payton, en el programa Saturday Night Live. El récord de la edición de jugadores de los récords mundiales Guinness por la mayor cantidad de ataques epilépticos fotosensibles causados por un programa de televisión pertenece a la popular caricatura Pokémon. La serie también posee otros récords mundiales, como la serie de juegos con la mayor cantidad de películas derivadas y la serie de juegos de rol más exitosa de todos los tiempos. La producción de la película Sin lugar para los débiles en Marfa, Texas, tuvo que cerrarse temporalmente por el día debido a que el humo se elevaba desde el set de filmación cercano de Petróleo Sangriento. Según un estudio de 2009 de la Sociedad Química Estadounidense, el 90% de todos los billetes de $1 de los Estados Unidos tienen rastros de cocaína. Los Estados Unidos es el país con el mayor porcentaje de billetes contaminados, seguido de cerca por Canadá con el 85%, mientras que China tiene el más bajo con solo el 12%. La sonrisa Pan Am, también conocida como la sonrisa de Botox, es un término utilizado para las personas que usan una sonrisa falsa. Esto se originó con las asistentes de vuelo de Pan American World Airways, cuando repetidamente daban a los pasajeros la misma sonrisa falsa. Con el tiempo, la expresión comenzó a utilizarse para describir una sonrisa mantenida por obligación o cortesía profesional, más que por una emoción genuina. El concepto también suele relacionarse con estudios sobre lenguaje corporal y atención al cliente, donde se diferencia entre una sonrisa voluntaria y una sonrisa auténtica que involucra más músculos del rostro. Una mujer de 30 años llamada Autumn Earhart ganó el premio mayor de $1 millón en el programa de televisión Wheel of Fortune durante la temática del 30º aniversario del programa esa semana. El episodio se emitió el 30 de mayo. Un mandril macho beta es incapaz de engendrar descendencia cuando se aparea. Sin embargo, cuando se convierte en el macho alfa dominante, sus testículos se agrandan y el color de su piel cambia a rojo, lo que significa que ahora es capaz de reproducirse. Cuando un macho alfa pierde su dominio, ocurre exactamente lo contrario. Hay cientos de ciudades en China que están completamente modernizadas con edificios, casas, rascacielos y arte. Sin embargo, no hay personas viviendo en ellas.
Estas ciudades fueron construidas para que hasta 300 millones de sus ciudadanos pudieran mudarse de las zonas rurales a las ubicaciones urbanas. Los riñones de un hombre de Arkansas fallaron después de beber un galón de té negro helado al día. El té negro contiene una sustancia química llamada oxalato, la cual obstruye los riñones y causa cálculos renales, así como insuficiencia cuando se consume en exceso. Los loros salvajes se han estado extendiendo y han sido vistos por todo Phoenix, Arizona, durante años. Según el conservacionista Greg Clark, estas colonias comenzaron en la década de 1980, cuando un aviario dejó libres a 100 aves después de un monzón. Mencionó que otro aviario liberó más aves por esa misma época, debido a que el dueño ya no las quería. El fundador de Mark Zuckerberg gastó $30 millones en 4 casas que rodeaban la suya porque quería más privacidad. La compra se realizó para tener mayor control sobre el entorno inmediato de su propiedad y evitar proyectos o construcciones que alteraran la tranquilidad del lugar. El letrista Sammy Cahn y el compositor de Broadway Jules Stein escribieron la popular canción navideña Let It Snow en el día más caluroso del año en 1946. La canción tampoco hace mención alguna a la Navidad. Según Sid Loft, ex esposo de la actriz Judy Garland, durante el rodaje de El Mago de Oz, algunos intérpretes que daban vida a los Munchkins habrían tenido comportamientos inapropiados e incómodos hacia Garland detrás de cámaras. Él afirmó que, pese a ser considerablemente mayores que ella, en varias ocasiones invadían su espacio personal y la hacían sentir incómoda. Steven Hillenburg fue un instructor de biología marina en el Instituto Marino del Condado de Orange, donde escribió un libro de historietas sobre animales de estanques de marea llamado La Zona Intermareal. 2 años después de seguir una carrera en animación, desarrolló los personajes de su historieta y los convirtió en el programa Bob Esponja. Los dirigibles utilizan menos combustible en promedio en 2 semanas que el que utilizan los aviones 747 solo para avanzar por la pista hacia la zona de despegue. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, tuvo un jefe de gabinete de la Casa Blanca llamado Donald Reagan durante su presidencia. Él también se convirtió en el director ejecutivo de Merrill Lynch en 1971 cuando la empresa empezó a cotizar en bolsa. La cima del K2 ya fue conquistada con éxito durante el invierno, poniendo fin a uno de los desafíos más legendarios del alpinismo. Aún así, la montaña sigue siendo considerada una de las más difíciles y peligrosas del mundo, y completar una ascensión invernal continúa siendo una de las hazañas más extremas para cualquier alpinista. En julio de 2018, 3 ladrones robaron un tiburón cuerno de un acuario en San Antonio y lo disfrazaron de bebé antes de colocarlo en un cochecito y sacarlo del lugar. 2 de los ladrones confesaron ante la policía y fueron procesados. En 2017, un hombre de 70 años de Kansas escribió una nota a su esposa que decía que prefería estar en la cárcel que en casa más tarde ese día. Robó un banco y le dijo al cajero que tenía un arma. Después de que el cajero le entregó $3,000 en efectivo, el hombre esperó en el vestíbulo a que llegara la policía para arrestarlo. Fue condenado a 6 meses de arresto domiciliario. El tinte rojo natural que se utiliza en muchos de nuestros alimentos se elaboraba a partir de miles de cuerpos triturados de unos pequeños insectos llamados cochinillas. Los agricultores de América Central y del Sur recolectaban y aplastaban estos insectos para ganarse la vida. Muchos historiadores creen que Jesús de Nazaret existió como un hombre en la tierra. Los únicos 2 acontecimientos ocurridos en su vida en los que todos coinciden como hechos históricos son su bautismo y su crucifixión. Sin embargo, muchos de ellos difieren en la razón por la cual fue crucificado. El exjugador de la NFL Troy Polamalu tuvo un pequeño papel de voz en la película de Disney, Moana. La expresión común en inglés "no puedes tener tu pastel" y comértelo también era originalmente "no puedes comerte tu pastel y tenerlo también". Una paloma en la India fue arrestada después de ser acusada de ser una espía pakistaní. Un niño de 14 años encontró al ave y la entregó directamente a la policía. Incluso se le mantuvo bajo custodia y se le tomaron radiografías. Cuando 2 actores de la exitosa serie de televisión Lost tuvieron problemas por conducir ebrios, ambos murieron más tarde en la serie, en un episodio titulado 2 en la carretera. Uno de los primeros logotipos de diseñador falsificados en la historia provino del periodo vikingo. Las espadas Ulfbert estaban hechas de un tipo de acero extremadamente fuerte llamado de crisol, y cada espada genuina llevaba el nombre Ulfbert grabado en ella. Sin embargo, algunas personas grababan el nombre en espadas comunes y las vendían a precios elevados.
Tras los atentados del 11 de septiembre, se ordenó que todos los aviones civiles en los Estados Unidos permanecieran en tierra durante 3 días. Durante esos 3 días, geógrafos como David Travis, de la Universidad de Wisconsin, observaron que la Tierra en realidad se enfrió, debido a que por la noche los aviones atrapan en la superficie el calor que de otro modo habría escapado. En 2004, un autobús que transportaba a la Dave Matthews Band en Chicago arrojó 362 kilogramos de desechos desde un puente hacia un río, los cuales salpicaron un bote lleno de turistas. El conductor fue condenado a 18 meses de libertad condicional, 150 horas de servicio comunitario y una multa de $10,000. A pesar de que los océanos cubren alrededor del 71% de la Tierra, solo representan aproximadamente el 0.02% de la masa total del planeta. Hasta 1984, las mujeres en Liechtenstein no tenían permitido votar. De los 4.702 hombres que votaron, 2.370 de ellos votaron a favor de que las mujeres tuvieran el derecho al voto, lo que equivalía al 51.3%. Según una publicación científica que analizó el contenido energético del cuerpo humano con fines académicos, se estimó que un ser humano promedio tendría un valor energético total de alrededor de 125.822 calorías. En ese análisis se calcularon valores aproximados para distintos órganos y tejidos, como el cerebro, el corazón y el hígado. También se estimó que algunas zonas con mayor proporción de tejido muscular y graso concentraban una cantidad energética más alta que otras partes del cuerpo. El investigador James Gilpin comenzó un proyecto en el que extrae el azúcar de la orina de personas de edad avanzada con diabetes y la utiliza para fabricar whisky. Luego embotella el whisky con el nombre y la edad de la persona que lo donó. La Isla de la Libertad, que alberga la Estatua de la Libertad en Nueva York, ha sido vigilada constantemente las 24 horas del día y los 7 días de la semana por la Unidad Marina de la Policía de Parques de los Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Gustav Gernet fue considerado durante un tiempo como uno de los hombres más longevos del mundo, y alcanzó la edad de 113 años. Nació en Alemania y vivió acontecimientos históricos extraordinarios a lo largo de más de un siglo, incluyendo ambas guerras mundiales. El Imperio Bizantino utilizaba un arma incendiaria durante la guerra naval llamada fuego griego, la cual se desarrolló por primera vez alrededor del año 672. El fuego era tan eficaz porque era capaz de flotar en la superficie del agua para quemar otros barcos. La fórmula era un secreto muy guardado y todavía no se sabe cómo se elaboraba. Christopher Robin Milne, quien fue la inspiración para Christopher Robin en Winnie el Pooh, escrito por su padre A. A. Milne, sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Años después habló públicamente sobre cómo la enorme popularidad de los libros marcó gran parte de su vida y cómo el personaje terminó convirtiéndose en una identidad de la que le costó separarse. Tras su servicio militar, llevó una vida más discreta y llegó a administrar una librería, alejándose del mundo literario que había hecho famoso su nombre desde la infancia. El autor J. Prine Rodale murió durante la grabación del programa de televisión The Dick Cavett Show, el 8 de junio de 1971 a la edad de 72 años. Antes de morir, le dijo a Cavett que gozaba de tan buena salud que se había caído por un tramo de escaleras y se había reído durante todo el trayecto. También dijo que iba a vivir hasta los 100 años. Pedro Lascurain se desempeñó como el 34º presidente de México, por menos de una hora antes de ser derrocado por el general Victoriano Huerta. Esto se conoce como la presidencia más corta en la historia del mundo. Antes de que William Goldman escribiera La princesa prometida, les preguntó a sus hijas pequeñas de qué querían que tratara la historia. Una dijo que de una princesa y la otra dijo que de una novia. Goldman dijo que ese sería el título. Según el Departamento de Transporte de Colorado, la construcción de puentes y pasos subterráneos para la fauna silvestre ha reducido significativamente los accidentes automovilísticos relacionados con animales hasta en un 90% desde 2006. Los gerentes de las cadenas de hamburguesas In-N-Out pueden ganar un promedio de $160,000 al año sin tener un título universitario. La empresa también es conocida por ofrecer salarios competitivos, beneficios y oportunidades de ascenso interno, ya que muchos empleados comienzan en puestos básicos antes de llegar a cargos de supervisión o gerencia. Además de la experiencia operativa, suelen valorar habilidades como liderazgo, organización y atención al cliente, algo poco común para un sector que normalmente tiene una alta rotación de personal. Nicholas Stephen Waddell nació el 9 de septiembre de 1990 a las 9:09 de la mañana. El bebé también pesó exactamente 9 libras y 9 onzas. El equipo español de baloncesto para los Juegos Paralímpicos de Sydney del año 2000
Fue despojado de sus medallas de oro tras revelarse que 10 de sus 12 jugadores no tenían ninguna discapacidad. Cuando el comediante Jon Stewart quiso proponerle matrimonio a su esposa, llamó a Will Shortz, quien era el editor de crucigramas de The New York Times. Stewart le pidió a Shortz que le ayudara a crear un crucigrama personalizado para su propuesta, y él accedió. Se casaron en el año 2000. El creador de Marvel Comics, Stan Lee, hizo su primer cameo en un videojuego para Spider-Man en el año 2000, el cual se vendió para la consola PlayStation 1. Su último cameo en un videojuego fue en la versión de 2018 de Spider-Man para la PlayStation 4. Entre ambos apareció en distintos videojuegos relacionados con Marvel durante casi 2 décadas, convirtiéndose en una especie de tradición para los seguidores. Muchos jugadores esperaban encontrarlo como un pequeño secreto dentro del juego, igual que ocurría con sus apariciones en películas, donde solía tener escenas breves pero muy recordadas. Existe una especie de hongo que parece una esponja y produce cuerpos fructíferos que tienen un olor almizclado. En 2011 fue descrita como nueva para la ciencia y el nombre científico que se le asignó fue Spongiforma squarepansy, nombrada así en honor al personaje Bob Esponja. Los investigadores eligieron ese nombre porque la textura y el aspecto del hongo les recordaban al personaje, además de que al comprimirlo recuperaba parte de su forma original, como una esponja. Todos los suéteres que el Sr. Rogers usó durante el programa El vecindario del Sr. Rogers fueron tejidos por su madre. En el apogeo de la popularidad del programa en 1985, el 8% de los hogares en los Estados Unidos veía el programa. Los primeros juguetes temáticos de películas para la cajita feliz de McDonald's en 1979 fueron de Star Trek, la película. En la Convención Internacional de Cómics de San Diego, la ganadora de America's Next Top Model, Adrienne Curry, se disfrazó de Gatúbela y defendió con su látigo a una amiga que estaba siendo agredida por un atacante. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.